Amén. Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Acompáñenme en la lectura de esta porción de la Escritura y a medida que la va leyendo y que la va recordando, porque seguro que conocen esta porción del Evangelio de Marcos, que el Señor va a meditar con nosotros el día de hoy para seguir con nuestro tema, para el tema de hoy y la serie que estamos desarrollando en estos días domingos que nos reunimos para adorar y recibir la palabra del Señor. Leamos juntos Marcos 8, 34 al 38. Dice la palabra del Señor así. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, en otra versión diría, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dirigimos a ti, Señor, para depender completamente de ti, orando, disponiendo nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para que tu palabra sea sembrada, semilla de poder, de vida, que alimenta nuestro espíritu, que renueva nuestras mentes y que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que en esta hora, Padre, seas tú quien nos hables, quien nos enseñes. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros. Desconéctanos de cualquier distracción que aún haya en nuestra mente perder, para no perder de oír tu palabra, Señor, para no perder de oír lo que quieres enseñarnos y de lo que esperas de nosotros, quienes decidimos el día de nuestra salvación seguirte como verdaderos discípulos. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con poder, revelación en nuestro espíritu, ilumine los ojos de nuestros corazones y también, Señor, en nuestro espíritu, Señor, fluya el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento espiritual para conocerte más, Señor, para conocer más de lo que has hecho en nosotros, Padre, y así ajustemos toda nuestra vida a ello. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, bendito Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Miren, los versículos que hemos leído en este momento, hace un momento, perdón, sigue el Señor hablando acerca de las condiciones para seguirlo como discípulo. Amén. De todo lo que hemos ya estudiado y lo hemos visto en los domingos pasados, ¿no? De los temas que hemos desarrollando en los domingos pasados, vimos que el Señor se enfocó en este discipulado con los primeros discípulos, ¿no? Con los primeros discípulos, los 12, y les ha hablado, ¿no? De lo que iban a enfrentar, de lo que iban a padecer, de lo que iban a experimentar, ¿no? Por causa de seguirlo a Él y por causa del Evangelio. Amén. Cuando vamos ahora a Marcos capítulo 8, versos 34 al 38, vemos que Jesús sigue discipulando y sigue hablando de condiciones para seguirlo a Él. Condiciones que tendremos que preguntarnos nosotros si las estamos siguiendo o no las estamos siguiendo. Si estamos viviendo a la realidad, a la luz de lo que Jesús nos está recordando una vez más, porque seguro que lo hemos leído repetidas veces en tantos años que tenemos caminando con el Señor, muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros
aquí pasamos, creo, los 20 años ya en la vida de la fe, en la vida cristiana. Algunos de ustedes todavía están dentro de la primera década, tal vez, de haberlo conocido al Señor, pero algunos de nosotros ya lo conocemos. Yo lo conozco ya 30 años al Señor, leyendo la palabra, estudiándola, conociendo y seguir conociendo la palabra de Dios. Y cada vez que leo los evangelios y me encuentro con las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, cuando veo cómo discipuló Jesús a sus discípulos para prepararlos, para entrenarlos, capacitarlos, para que ellos no abandonaran el camino, no abandonaran la obra que les estaba a puertas de encomendarle después de que Él resucitara de entre los muertos, venciendo el poder del pecado, venciendo a la muerte, dando la victoria a cada uno de nosotros por su muerte y su resurrección. Los equipa, pero también les dice, hay condiciones, hay cosas que van a suceder, hay cosas que van a experimentar, las mismas que yo he pasado, las mismas que yo he experimentado, no es lo mismo que ustedes van a experimentar, pero también lo mismo que yo he hecho es lo mismo que ustedes también tienen que hacer si realmente asumen el compromiso de seguirme para ser mis discípulos. Amén. El propósito por el cual nos salvó el Señor Jesús es para que nosotros le sigamos como discípulos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a continuar con la serie, el costo de ser su discípulo, el tema que vamos a enfocar ahora nuestra atención y vamos a estudiar con la guía, la mano y la enseñanza del Espíritu Santo por algunos domingos, es entendiendo lo que significa ser su discípulo. Entendiendo lo que significa ser su discípulo. Y en esta parte ya no vamos a hablar de que ser discípulo es un seguidor, alguien que está identificado con sus enseñanzas. No, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos recordado, ya lo sabemos. Ese es, digamos, el concepto fundamental de lo que es ser discípulo. Pero hay que entender qué significa serlo. Tal vez lo hemos entendido en algún momento de nuestra vida, y a través de ese entendimiento que hemos tenido de parte del Espíritu, tomando el Espíritu y la palabra acerca de lo que significa ser un discípulo, es que nosotros respondimos a esa realidad, a esa realidad de lo que Jesús espera de cada uno de nosotros al habernos salvado, al haber entregado su vida, al haber derramado su sangre, al habernos amado de esa manera, ¿no?, tan grande, tan profunda, tan trascendental, ¿no?, que Él espera que nosotros seamos seguidores de Él, ¿no? Vivamos para Él, seamos discípulos de Él, para Él y para testificar de Él. Amén. Pero es bueno que lo recordemos también ahora, los que ya lo conocíamos o ya sabíamos este significado de ser su discípulo. Entonces, algunos domingos vamos a tocar algunos puntos, algunas verdades que nos ayuden a recordar, ¿no? Y si pues no estamos ajustados a esa verdad, a esa realidad, y no lo estamos siguiendo como deberíamos de seguirlo, como verdaderos discípulos, pues cada uno tome su decisión de alinearse a esto, porque para esto nos salvó el Señor. Amén. No nos salvó el Señor para seguir disfrutando de esta vida. No nos extiende la vida el Señor para que sigamos alcanzando logros en esta vida. No, nos salvó, nos rescató para conocerlo, para ser sus hijos, para ser sus discípulos, para servirle, para que su propósito se cumpliera en nosotros, para que le amemos como Él nos ama, ¿no? Entre otros aspectos que ya conocemos por medio de la palabra, de las razones por las cuales el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esta serie del costo de ser su discípulo, hemos observado y aprendido lo que Jesús les había enseñado a sus primeros discípulos en cuanto al costo que debían asumir por asumir el llamado a seguirle como discípulos. Persecuciones, oposiciones, conflictos, desacuerdos, rechazos, insultos,
el abandono de los familiares, el abandono de los amigos, el rechazo de la sociedad, cosas que hemos experimentado también nosotros en nuestros primeros años de la fe, tal vez, pero de tiempo en tiempo lo volvemos a experimentar, ¿no? Lo volvemos a experimentar, porque la gente, ¿por qué te rechazaría? ¿O por qué te va a rechazar? Te va a rechazar cuando vea que tú vives de una manera distinta a la que ellos viven. Cuando vean que tú piensas de una manera a lo que ellos piensan. Cuando ellos ven que tú hablas de una manera diferente a lo que ellos hablan. Cuando ellos ven que tú no participas de lo que ellos practican, entonces te va a rechazar la gente, te va a marginar la gente, te va a hacer a la gente. No, ya no lo llamen a él, porque él es cristianito. No, ya no lo inviten a las reuniones a él, porque él es, no lo hagan, no lo hagamos partícipes en las reuniones del trabajo, o sea, reuniones de fiestas, digamos, ¿no? De fiestas que muchas veces en los centros de trabajo organizan. No le pasen la voz a él o a ella porque ellos son religiosos, dice. Ellos tienen una religión, ¿no? Ellos no ven o no quieren reconocer, perdón, que tenemos una relación, no una religión, una relación con Dios, una relación con Jesús, con aquel que lo seguimos, con aquel a quien seguimos imitando su vida, y justamente por ello es que la gente te va a rechazar. ¿Se entiende? Un costo que hemos visto es razonable debido a la relación que cada uno vamos a tener y a mantener como discípulos con nuestro Salvador, con nuestro Señor y con nuestro Maestro Jesucristo. Amén. La gente te va a rechazar. Aun cuando tú ya hayas formado pellejo de cocodrilo en tu vida, aun cuando ya no te afecte, tenemos que seguir esperando que vamos a ser rechazados. Tenemos que seguir esperando que no vamos a ser contados entre nuestros amigos y también entre muchos que son nuestros familiares, ¿no? ¿Y qué decir del resto de la sociedad de este mundo? Tenemos que esperar eso y ser conscientes que vamos a seguir experimentando ello, aunque ya no te afecte. Aunque ya no te afecte. Pero le vamos a tener que enseñar a otros también que el Señor ponga en nuestro camino para que sean instruidos y discipulados en el camino de Él. Vamos a tener que instruir y enseñar esta verdad y esta realidad. Nunca engañemos a nadie que venga a los pies de Cristo y tome su decisión por el Señor y tome su decisión determinadamente para seguirle como su discípulo. Nunca le ocultes esta realidad, esta verdad, teniendo temor o miedo que se aleje o se aparte del Señor y de la iglesia. No, mi hermano, hermana, no se va a apartar, no se va a alejar si es un verdadero nacido de nuevo. Si es un verdadero nacido de nuevo, si es alguien que realmente se ha convertido al Señor, el Señor lo ha adoptado por medio de Cristo como su hijo y ha recibido al Espíritu Santo, no se va a ir. No se va a ir. Amén. No tengamos temor, no tengamos miedo de enseñarle esta verdad, porque el Señor se la enseñó a los discípulos. Y recuerden que el Señor les preguntó a los discípulos, ¿no? ¿Y ustedes también me van a abandonar? Muchos discípulos dicen que lo abandonaron cuando escucharon que tenían que comer su carne y su sangre para ser salvos por Él. Claro, no lo habían entendido, no tenían todavía la revelación, pero dice que lo abandonaron, le dieron la espalda. Y Jesús se vuelve a los 12 y le preguntan, ¿y ustedes me van a abandonar? Y Pedro, en nombre de todos, ¿no? Por el Espíritu, por la presencia de Dios, por la revelación, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Le dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. El verdadero no lo va a abandonar.
el verdadero no va a dejar la iglesia, el verdadero no va a abandonar su reino, el reino de Dios, no va a abandonar a su Señor, no va a abandonar a aquel que está experimentando por medio del Espíritu Santo, que está testificando en su espíritu que ya se convirtió en un hijo de Dios y en quien se está revelando en su corazón el amor del Padre, el amor de Dios que se está derramando en su corazón para que conozca en ese momento y para siempre cómo le ama a Dios, cómo le ha amado Dios y cómo lo va a seguir amando Dios. Amén. Ese no se va a apartar, no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Posiblemente en algún momento se equivoque, tal vez las fuerzas le fallen por falta de madurez, pero no se va a ir para siempre. Amén. No se va a ir para siempre. ¿Se entiende? Entonces no tengamos temor, no tengamos miedo. Pero los primeros discípulos que fueron instruidos y advertidos de toda esta enseñanza y de esta realidad que experimentarían, no serían los únicos, hermanos. No serían los únicos. Esto no lo iban a experimentar algunos escogidos, discípulos escogidos nada más, ¿no? Como algunos creen en la iglesia, como algunos congregantes en la iglesia cristiana lo piensan. No, está bien que él sufra, está bien que él padezca, pero no, yo no creo que soy parte de ese sufrimiento, yo no soy parte del padecimiento, es más, corren, huyen al padecimiento, huyen al sufrimiento. Y si una persona huye, es porque algo debe estar sucediendo en su vida interior. O tal vez todavía no ha nacido de nuevo. Tal vez esté en un proceso, está dentro de un proceso de engendramiento y de camino a un alumbramiento espiritual, porque no todos nacen radicalmente o en el momento de una decisión. Algunos entran dentro de un proceso y van conociendo, el Señor se va revelando, los va tocando y de pronto el Señor los alumbra como sus hijos. Amén. Sucede con muchos. No todos en el momento de la decisión de fe nacen de nuevo en ese momento, instantáneamente o radicalmente. ¿Ok? Entonces, los 12 discípulos no fueron, fueron, el comienzo de todos los seguidores o discípulos que vendrían después de ellos, porque Jesús quería que otros también le siguieran para que fueran sus discípulos. Si nosotros no tenemos esa misma visión, vamos a tener problemas, hermanos, de testificar el Evangelio. Y recuerda que testificar el Evangelio es tarea de los discípulos de Cristo. No lo olvide. Es tu tarea, es nuestra tarea testificar de Cristo a donde vayamos. Con quienes nos relacionemos, ver la oportunidad, pedirle a Dios que abra puertas, que abra camino, ponga palabras en nuestra boca, quite los miedos, las vergüenzas y nos haga hablar de Él. Esa es nuestra tarea como discípulos. Ese es nuestro servicio al Señor como discípulos y el Espíritu lo pone en mi espíritu que lo recordemos, hermano, que no lo olvidemos, porque somos fáciles de olvidar, ¿cierto? Somos fáciles de olvidar. Por eso en las Escrituras dicen los apóstoles que es necesario que siempre estemos recordándonos las enseñanzas, siempre estemos recordándonos nuestras responsabilidades, siempre estemos recordándonos lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que llevar a cabo como hijos de Dios. En este caso también como discípulos del Señor. Entonces, si no tenemos esa misma visión que el Señor, no haremos discípulos. No haremos discípulos. No hay que caer en la costumbre y en la comodidad de reunirnos para solamente edificarnos, para solamente recibir y alimentarnos, sino tener esta visión que el Señor tenía y que la sigue teniendo, que otros, además de nosotros, también sean sus discípulos. Por eso Él encargó, Él encomendó, Él mandó la gran comisión. Esa es la evidencia de que no solamente iban a ser ellos, sino que Él quería que por medio de ellos otros también se convirtieran en discípulos del Señor. Y para ello hay que testificar de Cristo, hay que testificar el Evangelio. Ese es el primer paso
para discipular, hacer discípulos. Amén. Entonces, Él quiere que otros sean sus discípulos. Esas enseñanzas y verdades sobre el costo que un discípulo de Jesús debe asumir también son para nosotros si en verdad somos sus discípulos. Recuérdalo eso. También es para ti. Es que, hermanos, todo lo que está escrito es para mí y es para ti. Y yo tengo que mirarlo así siempre. Y tengo que reconocerlo así siempre. Y tengo que aceptarlo así siempre. Aunque lea 50 veces que tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz, tomar su cruz, no mi cruz, la cruz de Él. Tomar su cruz y seguirle. Y no reconocer que eso me corresponde también a mí, aunque hayan pasado los años, aunque tenga muchos años en el camino, aunque tenga muchos años en la fe, tendría que estarme evaluando siempre y preguntándome, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo bajo esta condición? ¿Me sigo avergonzando de Él delante de esta generación adúltera y pecadora? ¿Me sigo enfocando en el mundo? ¿Siguen siendo mis prioridades otras, menos las que deben ser de acuerdo a estas condiciones que el Señor nos hace recordar hoy en su palabra, mis amados hermanos? Cada vez que yo leo la Biblia, tengo que recordar que esto que está escrito es para mí. Y tengo que cuidar que lo que es para mí, tengo que cuidar que esté presente y sea una realidad en mi vida. Y tengo que estar evaluándome siempre. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, tenemos la tendencia a olvidar, tenemos la tendencia a dejar muchas veces y no continuar con lo que debemos continuar. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo humanos imperfectos, que seguimos luchando contra nuestra imperfección. Ahora ustedes van a entender por qué el Señor les pide esta condición o estas condiciones tan altas. Porque sí son altas. Y quien no las cumple como discípulo, difícilmente lo va a seguir. Difícilmente lo va a seguir. Difícilmente va a servirle como un pescador o una pescadora de hombres o pescador de hombres. Amén. Entonces, ¿a quién se dirige y llama a Jesús en el verso 34? ¿A quién se dirige y llama a Jesús en el verso 34? Dice el verso, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos. ¿A quién se dirige primero? A la multitud. Y luego a sus discípulos. Ya en otros evangelios se enseña de que Jesús ya les había hablado de estas condiciones. Pero a pesar de que ya se las había enseñado y les había hablado, igual quiere que las vuelvan a escuchar. Ahora Jesús dice, voy a dirigirme a las multitudes, pero ustedes también vengan porque quiero que vuelvan a escuchar lo que les voy a decir a las multitudes. Esa es la evidencia de que debemos siempre estar recordando o recordándonos estas condiciones. Es más, deberíamos de preguntarnos unos a otros cada domingo, como un ejercicio práctico de recordarnos cuando nos saludemos y nos abracemos, preguntarnos unos a otros, hermano, esta semana, cada día de esta semana, se negó a sí mismo, tomó la cruz, tomó su cruz y le siguió. Esta semana testificó de él. Esta semana se avergonzó de él. Amén. Deberíamos de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudarnos de esa manera? Si es para el bien de nosotros, es para glorificar al Señor, es para ayudarnos a hacer lo que debemos ser, hacer lo que debemos ser. ¿Saben cuál es el problema en muchos en la iglesia? Es que no quieren ser lo que deben ser
pero sí quieren tener y hacer lo que Jesús hizo. Y están enfocando equivocadamente. Amén. Quieren tener y hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué tenía Jesús? Poder. ¿Y qué hizo? Señales, milagros, prodigios, liberaciones. ¿Eso quiere la gente en la iglesia? ¿Qué es lo que busca la gente en la iglesia? Lo que dice el Señor, que puede ser razón para que el alma se pierda, para que el alma no entre en la vida eterna. Cuando dice en el verso 36, ¿o qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Mucha gente en la iglesia está preocupada por el éxito, por las riquezas. No se han metido en la iglesia la famosa y cuestionada y negada absolutamente por la verdad bíblica de la prosperidad, de que todos los cristianos tienen que ser ricos. ¿Se entiende? Pero creo que esa gente está camino a perder el alma. Porque no son las enseñanzas de Jesús para los discípulos. ¿En algún momento el Señor les dice a los discípulos van a ser ricos? ¿En algún momento le dice el Señor a los discípulos el enfoque de ustedes debe estar en la prosperidad? Más bien le está diciendo, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Le dice. Si las riquezas, por las riquezas, mucha gente se va a ir al infierno. Por amor a las riquezas. El Señor Jesús mismo dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Va a ser más fácil que entre un camello por la aguja, por el hueco de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Tenemos riquezas, pero son espirituales. Tenemos riquezas espirituales. Entonces, muchos quieren tener lo que él tenía y hacer lo que él hacía, pero no quieren vivir bajo estas condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿serán discípulos o no? ¿Serán nacidos de nuevo o no? ¿Realmente se convirtieron a él? ¿Realmente son hijos de Dios? Pues si en sus vidas se mantiene habitualmente esa evidencia, esa realidad, pues definitivamente no lo son, hermanos. Y con esto no estamos diciendo hay que limpiar la iglesia y sacarlos a todos, no. Mientras vengan, tenemos que orar para que la palabra se les revele, Cristo se les revele y se conviertan al Señor, porque si siguen viniendo, entendemos que la oportunidad de Dios sigue para ellos. ¿Se entiende? Pero ¿nos corresponde a nosotros evidenciar esto o seguir orando por eso? Solo orar por esa persona, no juzgar. Solo orar, solo orar, solo orar. Pero sí tenemos que reconocer, porque si no lo reconocemos, ¿cómo oramos por ellos también? ¿No? Y tenemos que reconocer tal cual es su vida. No con el fin de juzgar o condenarlos, sino con el fin de orar y de ayudar y de seguir buscando que logren entender y que logren conectarse con el Salvador de sus vidas. Por supuesto, esa es la prioridad en nosotros. La prioridad en los discípulos es manifestar la vida de quien sigue. En este caso, Jesús. Jesús. Tenemos que preocuparnos en que su vida se manifieste en nosotros y vivamos desde esa vida. Amén. Ahora miren, se dirige la multitud y a sus discípulos. ¿Por qué llama a la multitud? Yo me hice esa pregunta ayer cuando estaba, miren, no es la primera vez que enseño y predico este texto bíblico, pero igual cuando lo tengo que predicar o enseñar, tengo que seguir estudiándolo, volverlo a revisar, volverlo a estudiar, para que el Señor me dé más enseñanza. Pero nunca me había preguntado
¿por qué el Señor por qué llamó a la multitud? Siempre me había enfocado en los discípulos, no tanto en la multitud. Y el Espíritu Santo empieza en su dinámica de enseñanza. Miren, en el capítulo 6, Jesús hace un milagro para alimentar a una multitud de 5,000. Luego en el capítulo 8, en el versículo 1, vuelve a hacer un milagro igual para alimentar a 4,000. Y eran multitudes. En realidad no eran 5 ni 6,000, eran mucho más que eso. No eran 4,000, perdón, ni 5, sino mucho más que ellos. ¿Se entiende? Era mucho más, eran más de 10,000, más de 12,000, ¿no? Y esta multitud lo sigue, empieza a seguir a Jesús. Cuando el Señor hace esos milagros de alimentarlos, hizo un milagro para alimentarlos. Y lo empiezan a seguir, lo empiezan a seguir. Entonces, la multitud lo seguía por lo que Jesús podía hacer por ellos y lo seguían por los milagros que podía hacer por ellos, pero no lo seguían porque quisieran ser sus discípulos. Y a Jesús no lo engaña nadie. Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Jesús conocía cuáles eran las intenciones de su corazón. Jesús sabía por qué lo estaban siguiendo. Hermanos, Jesús sabe el corazón de cada uno de los que están en su iglesia. El Señor sabe quién lo sigue verdaderamente y quién no lo sigue verdaderamente. Ante los ojos de Dios y el conocimiento de Jesús, nadie se escapa. Nadie nos escapamos. Amén. Entonces, Jesús los llama para que ellos sepan y entiendan 4 realidades que el Espíritu me enseñó. 4 realidades. La primera, Jesús quería que esta multitud los siguiera para que sean sus discípulos. Él miró a la multitud en el Espíritu. Y él sabía que había venido a morir también por esa multitud. Por lo tanto, él quería que ellos supieran su deseo. ¿Cuál? Quiero que me sigan para ser mis discípulos. Hermanos, nosotros tenemos que mirar así en potencia a toda la gente en este mundo. Cristo murió por ellos. Cristo murió por tu primo, por tu padre, por tu novio, por tu amigo, por tu vecino. Cristo murió por todos, por cada uno de ellos. Y el deseo de Jesús, tú tienes que reconocer que el deseo de Jesús es que ellos lo sigan también como sus discípulos. Es lo primero que Jesús quería que ellos sepan. Lo segundo que Jesús quería que ellos sepan, que las multitudes sepan, es que seguirlo por el interés de lo que Él puede hacer para suplir sus necesidades no es la forma que Él quiere y le agrada como seguidores. Amén. Al Señor Jesús no le agrada que lo sigamos por interés. No le agrada y no lo acepta. ¿Cuánta gente en la iglesia lo sigue por interés? Señor, dame más trabajo. Señor, prospérame más. Señor, permíteme esto. Señor, dame una casa. Señor, dame un carro. Señor, dame más propiedades. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Es el Señor, dame, ya no es el Señor Jesús. Hermanos, el Señor no quiere seguidores interesados. No quiere que lo sigan por interés. No le agrada y no lo acepta. El Señor quiere que lo sigan como discípulos. Como sus discípulos. Amén. Lo tercero que quiere enseñarles y que sepan es que ellos deben saber y entender lo que significa ser su discípulo, y por eso lanza las condiciones en ese momento. Amén. Ahora, lo triste es que estas multitudes, cuando escucharon todo esto,
lo dejaron de seguir. ¿Cuántos quedaron cuando Él ascendió a los cielos y les mandó a que regresaran a Jerusalén, al aposento alto, a esperar la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo a ellos? Quedaron solamente 120. 120. Después todo esto ocurre después de haber hecho milagros. O sea, la gente estaba bien señales. Él el tipo de Dios y aún así no lo sigue. Es que cuando uno tiene un corazón interesado, no va a poder ver la realidad de quién es Jesús. Aunque es más fácil predicar como que ahora como lo has hecho. El poder no es malo, es más, el poder nos los da el Señor, y las señales a los que creen, dicen, le seguirán las señales. Cuando testifiquen el Evangelio, las señales deben manifestarse. ¿Por qué? Porque respaldan el Evangelio. Está bien, pero no es la prioridad, no es el enfoque. La gente quiere los señales, quiere los milagros, quiere la prosperidad, quiere que Dios le supla todo, pero no quieren las condiciones, no quieren ser discípulos. No, de ninguna manera. Así no funciona. Por eso es necesario para ver la condición de la. Ok, ahora miren, el cuarto punto que Jesús quiere enseñarles, que si alguno quiere venir con Él o en pos de Él y seguirlo como su discípulo, es para siempre. Es para siempre. Es para vivir como discípulo para siempre. Mira, cuando dice, si alguno quiere venir conmigo o en pos de mí, el verbo venir está en tiempo, está en el tiempo, perdón, del verbo griego venir, implica una acción continua o habitual. Es una acción continua que siempre se está dando. Es habitual, o sea, siempre se está dando, siempre se está dando, o sea, siempre está viniendo a Él, siempre está con Él, siempre está con Él, siempre está siguiéndolo a Él. Siempre, no momentáneamente, siempre, que es lo que Jesús quería que ellos entendieran, que seguirlo como sus discípulos no es de un andar momentáneo, sino de un andar constante, continuo, siempre. ¿Cuántos en la iglesia son discípulos momentáneos? Son discípulos solo cuando vienen a la iglesia, pero ya no son discípulos en su casa, ya no son discípulos en el trabajo, no son discípulos en la calle, no son discípulos en la universidad, en el colegio, no, momentáneos. Y Jesús le dice, no, si alguien quiere venir y seguirme como discípulo, tiene que hacerlo continuamente y para siempre. Siempre tiene que ser discípulo, aun cuando estés solo en la habitación de tu casa. Amén. Porque algunos son discípulos momentáneos. Cuando ya empiezan a ver televisión o empiezan a ver otras cosas, ya no son discípulos. Ya no ven como Jesús ve. Ya no escucha como Jesús escuchaba, sino ven lo que quieren y lo que su carne desea. ¿Se entiende? Entonces, estas 4 realidades Jesús enfoca en ellos. Amén. ¿Cómo lo está siguiendo? Es la pregunta que el Señor nos hace. Amén. Así tiene que ser. Y siempre. Siempre. Estemos como estemos, estemos viviendo las experiencias que estemos viviendo, tenemos que ser siempre sus discípulos. Entonces, entendamos qué significa ser su discípulo y el costo que ello implica. Número 1, el Señor les dice, niéguense a sí mismo, tome su cruz y síganme. La cruz nos mantiene en lo que nos negamos. La cruz nos mantiene en lo que nos negamos. Lo explico en un ratito. Mira, es razonable, ¿no?
es razonable, muy razonable y es justo. Porque el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue, no va a poder abandonar en su vida lo que tiene que abandonar y que le impide ser su discípulo y su testigo. Sin cruz, sin negarse y sin cruz, no hay nada. Aquí está, vamos a decirlo de esta manera, la sustancia o la esencia de lo que es ser su discípulo. Porque Jesús es lo que hizo por ti y por mí. Se negó. Tomó la cruz para salvarnos. Para salvarnos. Amén. Entonces, 3 verbos de acción. 3 verbos de acción. Negarse, tomar y seguir. Verbos de acción significa qué es lo que debo de hacer. Qué es lo que tengo que hacer. Pero esto implica que Jesús llama a sus discípulos a una entrega radical, hermanos. Por eso yo digo, no existe el cristianismo light ni a medias, no, es radical. Tu entrega es radical. Si le vas a seguir, tienes que ser radical. Porque ese es el llamado que está haciendo, a ser radicales. Cuando Él dice, niégate a ti mismo, toma mi cruz y sígueme, te está llamando a ser radical. No a ser contemplativo, ni permisivo, ni apañador, ni nada. No, radical. Pecado es pecado. Mundo es mundo, carne es carne. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, los discípulos verdaderos llevamos una vida radical como Jesús también la tuvo. Amén. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos luchas con nuestras debilidades de nuestra carne todavía. Cada uno tiene sus propias luchas. Y que todavía no hemos sido radicales en algunas áreas de nuestra vida, pero tenemos que caminar en buscar, en ir venciendo con la ayuda del Señor esas debilidades. ¿Ok? Para seguir siendo radicales. Para que nuestra vida se muestre como una vida radical, porque la vida radical es la que realmente es luz y sal. La vida radical cristiana, de la fe verdadera, de los discípulos verdaderos, es la que realmente contrasta la luz con las tinieblas. ¿Se entiende? Nadie va a creer que estamos en la luz si no ve una vida radical en nosotros como discípulos de Jesús. Nadie que no te vea negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo, va a poder ser confrontado en su realidad de tinieblas al mostrar la luz de Cristo fluyendo y manifestándose en ti. Amén. Por eso es importante esta condición. Esta es la esencia de ser un verdadero discípulo. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Negarse a sí mismo. Este verbo, negarse, está en tiempo aoristo. Este tiempo aoristo implica una acción en un lugar de tiempo, es decir, es algo que tú decides y luego haces. Por ejemplo, voy a negarme. Estoy en la televisión y de pronto me acuerdo y el Espíritu Santo pone el sentir de que me ponga a orar y a leer la palabra en ese momento. En ese lugar de tiempo es que yo tengo que tomar una decisión y hacerla. En ese momento tengo que negarme a dejar de ver la televisión y ponerme a orar y leer la palabra. ¿Se entiende? Amén. El ejemplo, manzanita, para que lo entiendan bien, como manzana. Amén. Entonces, Jesús ya sufrió, Jesús fue rechazado, Jesús ya murió. Ahora todos los que son sus discípulos deben hacer lo mismo. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Si lo dejaste, ¿estás dispuesto a volver a hacer lo mismo? Es la pregunta que tenemos que cada uno responder de acuerdo a su realidad personal de cada uno. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa renunciar al ego. Significa renunciar a los deseos personales. Significa renunciar a mi voluntad propia para someterme a la voluntad de Dios.
Eso significa negarse a sí mismo. Implica someter la voluntad personal, someter mi voluntad a la voluntad de Dios, dejando atrás orgullos, egoísmos y mis propios planes. ¿Cuántos cristianos siguen caminando orgullosamente? Es bien fácil reconocer el orgullo en una persona. Facilísimo. Dile algo y cuando te responda, no me digas nada, yo sé lo que hago, es orgullo a flor de piel hablando por su boca. Amén. Es negarse a eso. Es someter mi voluntad a la voluntad de Dios para dejar de ser orgulloso, para dejar de ser egoísta y dejar mis propios planes. No somos orgullosos o egoístas cuando nos preocupamos más por nosotros y por nuestros planes en lugar de preocuparnos por el estado de las personas espiritualmente, quienes necesitan escuchar de Cristo para ser salvados, como yo ya he sido salvado. El enfoque que quiere Jesús que tengan, en parte y primordialmente, es que la gente deje de preocuparse por sí misma y empiece a preocuparse por los demás. Algo que muchos cristianos no hacen. Saben que sus compañeros de trabajo están condenados y que la práctica de sus pecados los está llevando al lago de fuego y azufre, pero no hacemos nada. No les hablamos, no les compartimos, no oramos por ellos. Hermanos, eso no es ser discípulo. Amén. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es la negación del interés propio, la negación del carácter dominante. ¿Cuál es el carácter dominante? El carácter del viejo hombre. Hay que negarse a ese carácter todos los días. Todos los días, porque la acción del verbo oristo es tomo la decisión y la hago en el momento que la tengo que hacer. O sea, es una negación constante, continua. En el momento que tenga que negarme, lo hago. Tomo la decisión y lo hago. Tomo la decisión y lo hago. Amén. ¿Se entiende? Es la negación del interés propio, la negación del carácter dominante, es la ruptura de cualquier nexo que ate al discípulo consigo mismo y que le impide seguir y servir a Jesús. No se trata de negarse a cosas que uno tiene, sino se trata de negarnos a nosotros mismos y a lo que nos ata a nosotros mismos, que nos impide ser discípulos, que nos impide seguir a Jesús y que nos impide preocuparnos por las almas que se están perdiendo. ¿Se entiende? Completamente. Pues no se trata a que te niegues a tener zapatos o una camisa. No. El Señor no dice que no desees y que no tengas una buena camisa, un buen pantalón, o tengas tu auto, o tengas tu casita propia. No. El Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas. El problema no son las cosas, el problema somos nosotros. Somos nosotros, es nuestro interior. Ese es el problema. Amén. No se trata de renunciar a placeres superficiales, sino de renunciar al yo como el centro de mi vida. Yo quiero, yo puedo, yo lo hago, yo pienso, yo creo. O sea, no deberíamos de llamarnos como nos llamamos, sino algunos deberían de llamarse, yoyos, ¿no? Yoyos, pues, ¿no? Es renunciar a eso, a ese yo que es el centro de la vida de muchos. Implica renunciar a todo lo que la vida natural nos ofrece, es decir, renunciar a los placeres mundanos. ¿Cuántos jóvenes cristianos disfrutan de los placeres mundanos y no quieren disfrutar de los placeres espirituales? Orar con la iglesia, estudiar la palabra con la iglesia, ¿no? La mayoría de los jóvenes en las iglesias cristianas se reúnen para pasarla bien, para hacer vida social, como si fuera un club.
no oran, no leen la palabra, no estudian la palabra. Todo es actividad, 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 religión, religión y religión. Hay muchas iglesias así, las conozco, no las voy a nombrar, pero las conozco. Sé cómo están los jóvenes en esas iglesias. ¿Se entiende? Implica renunciar a nuestras comodidades para no dejar de testificar de Cristo. Implica renunciar a nuestros propios derechos, hermanos. Ay, tengo derecho a esto. Tengo derecho a la acá. Tengo derecho a dormir más temprano. Tengo derecho a esto. ¿No? Si no estás dispuesto a negarte a tus derechos personales, no lo vas a seguir nunca. Nunca serás discípulo o discípula. Amén. No queremos perdonar. Amén. Y tampoco podrás tomar la cruz. Porque el Señor Jesús establece un orden. Primero te niegas, luego tomas la cruz y después me sigues. No me puedes seguir sin negarte y tomar la cruz. Ahora miren, rapidito, ejemplos. Ejemplos de negarse a sí mismo. Le pedí ilustración al Señor y me trajo la ilustración. Por ejemplo, negarse a sí mismo, ¿no? Orar en lugar de reaccionar con ira. ¿Tienes ira? Niégate a la ira y ponte a orar. Eso es negarse. Amén. En el momento. No después, no cuando el sol ya se puso sobre la ira. Cuando el sol se puso sobre la ira ya estamos en pecado. Y ya le dimos oportunidad al diablo. ¿Se entiende? Ayunar voluntariamente. Hay gente que no le gusta ayunar, no quiere negarse a dejar de comer, a dejar el café, a dejar el dulce, a dejar el chocolate, a dejar la comida, a dejar el ceviche, el pescado. No. El frijol, las lentejas, no, que voy a dejar de comer hoy día, no, imposible. ¿Que 3 días? No seas malo. Vamos a hacer el ayuno de Daniel, 21 días. No, me muero, dice. ¿Se entiende? Ayuno de iglesia, nadie participa. ¿Por qué no participan? Porque no se quieren negar. Las cosas como son, como la palabra nos está enseñando, no quieren negarse a sí mismos. No quieren negarse a dejar de alimentar su cuerpo, ¿no? No quieren abandonar ello. Ceder en una discusión es negarse a sí mismo. Ahora que estamos meditando en los proverbios, hay varios proverbios donde se enseña cómo ser sabio cuando hay contienda, cuando hay pleitos con esto. Dice, no, el sabio calla, el sabio es prudente, ¿no? El silencio del sabio apaga la ira, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero estamos dispuestos a negarnos en un momento así, de discusión en el trabajo. ¿Se entiende? Cuando hay injusticia en el trabajo, hay que negarse. Cuando hay injusticia con afuera, hay que negarse, ¿no? Ceder en una discusión, aunque crees que tengas la razón, decides escuchar y valorar el punto de vista del otro para preservar la relación. Amén. Renunciar a placeres que te alejan de Dios, placeres que no edifican. Dar tiempo a otros. No todos están dispuestos a negar su tiempo para darle tiempo a otros. No todos, ¿no es cierto? Dejar un mal hábito, elegir el silencio en vez de la crítica, perdonar cuando cuesta. Hay que negarse a la ira, negarse al resentimiento, negarse al rencor, a la amargura, para perdonar. ¿Se dan cuenta? Negarse a sí mismo no tiene que ver con que te prives de cosas, sino tiene que ver con renunciar a lo que te ata y te va a impedir ser lo que debes ser como discípulo, y te va a impedir que la vida de Cristo se manifieste en ti. ¿Se entiende? Que va a impedir que la imagen de Cristo sea formándose en ti por la mano del Padre, porque el Padre nos salvó para crear la imagen de su Hijo en nosotros, obrar esa imagen, construir ese carácter en nosotros. Pero si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no. Y viene el siguiente paso, tomar la cruz, tomar su cruz, ¿no? El tiempo de este verbo también es el tiempo auristo. Yo decido
y luego lo hago. En el momento que me niego, en ese momento muero. Muero. Amén. Muerte. En el contexto romano, la cruz era símbolo de humillación y muerte. Me niego, me humillo, muero. ¿Se entiende? Jesús no habla de una carga simbólica, sino de estar dispuesto a sufrir y morir por Él si es necesario. Claro, en el tiempo de los discípulos era así. En nuestro tiempo no es así. Pero Jesús no está hablando de la cruz como madero. No está hablando de que tomes una cruz y la lleves en tu mano, ¿no? Y que todo el mundo la vea que estás llevando que has tomado la cruz. Sino está hablando del poder que hay en esa cruz, por lo que se hizo en esa cruz en la vida de Cristo. Exactamente. O sea, que nos identifiquemos con lo que Él ha hecho. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Murió por ti, se humilló, murió por ti, ¿cierto? Es identificarnos con esa humillación y esa muerte. ¿En qué? En lo que tengo que negar, en lo que estoy decidiendo negarme para seguirlo. ¿Se entendió? No refiere a soportar dificultades cotidianas, sino a morir a todo aquello que decido negarme a mí mismo. Es morir al yo, a la carne, al mundo. Implica también vivir con valentía, sabiendo que seguirle puede implicar rechazo, sacrificio y oposición. También implica estar identificado con Él en su vida, muerte y santidad. Amén. La santidad, hermanos, es simplemente el proceso por medio del cual Dios va a formar la imagen de Cristo en nosotros. Pero no se va a formar su imagen en nosotros si no nos negamos y no tomamos su cruz. O sea, morir significa literalmente abandonar. No es más, lo que muere ya no existe, ¿cierto? O que no existe más eso en mi vida, a lo que me estoy negando. Correcto, correcto, correcto. Y a veces, nosotros como cristianos también debemos como que, de alguna manera, hacer nuestro lenguaje, irlo cambiando. Porque a veces hablamos y decimos que partes de nosotros morir, pero en realidad debemos morir todos, ¿no? No, es que difícil, ¿no? Es difícil. El verdadero discipulado implica negación y muerte. Negación y muerte, negación y muerte. Ok. También implica estar dispuesto a pasarlo todo por seguir al Señor y testificar el Evangelio. Estar dispuesto a pasarlo todo lo que Él pasó y testificar el Evangelio. Todo eso es tomar su cruz, hermanos, para que lo podamos seguir como sus discípulos. Entonces, el verbo seguir está en tiempo presente indicativo en el griego, que significa nuevamente una acción continua o habitual. Me niego, tomo la cruz continuamente, en el momento, y me mantengo en esa negación y en esa muerte. Porque si no me mantengo, lo dejo de seguir. Amén. Entonces, seguirlo de manera constante y continua. Para seguirlo de manera constante y continua se requiere primero negarse y tomar su cruz. Esto implica imitar su vida de amor, su sacrificio, su obediencia, sin reservas, sin condiciones. Amén. Ya no tenemos derecho de nuestra vida. La sangre de Cristo compró nuestra vida para siempre. Ya no nos pertenece, nunca te va a pertenecer tu vida, mi querido hermano y hermana, ya no, nunca más. Ahora le pertenece a tu Salvador, a tu Señor, a tu Rey, a tu Maestro, a quien tienes que seguirlo de la misma manera, ¿no? De la misma manera.
amando, sacrificando y obedeciendo sin reservas. Es un llamado a una relación activa y constante, no a una fe pasiva. No existe la fe pasiva. La fe pasiva. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe se manifiesta, la salvación se evidencia por medio de las acciones de nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Se entiende? No basta admirar a Jesús. No basta eso. Al Señor no le alcanza eso. Amén. Muchos quieren el poder y hacer milagros, decía hace un momento, y las sanidades, pero no están dispuestos a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Termino con esta parte. ¿Por qué debían negarse a sí mismo y tomar su cruz? El verso 35 al 38 da esa respuesta cuando dice ¿por qué? No, ¿por qué? Luego que Jesús les dice a las multitudes y a sus discípulos nuevamente, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, les da las razones por las cuales tenían que hacer o llevar a cabo esa condición como verdaderos discípulos. Lo primero, en el verso 35, para que estén dispuestos a perder su vida por causa de él y del evangelio. Quien no se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue, no va a estar dispuesto jamás a perder su vida por causa de él y del evangelio. Y aquí la vida significa el alma. Amén. Significa el alma. ¿Ok? Estar dispuestos a perder su vida. A perder también sus logros, sus éxitos, ¿no? Por causa de Jesús del evangelio. Y Jesús dice, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz, va a querer salvar su vida siempre. Va a querer salvar su vida siempre. Es decir, va a vivir para sí mismo siempre, va a vivir buscando siempre su seguridad y su placer, pero va a perder la vida eterna. La va a perder. ¿Se entiende? Ahora, no estamos diciendo que los que ya hemos recibido la salvación la vamos a perder. No, 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 no. No perdemos la salvación, pero si en algún momento no estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa de Jesús y del evangelio, ¿ok? Lo que sí va a suceder es que vamos a dejar de encontrar la verdadera vida en Dios o de vivir la vida en Dios, ¿ok? Y vamos a enrolarnos en todo lo que este mundo nos ofrece y que es tan fácil caer en ello, ¿no? Porque es bien fácil, hermanos, pasar de la vida espiritual de Dios a la vida de la carne. Es bien fácil. Una decisión y te llevó al otro lado, pero es bien difícil dejar la carne para volver a la vida en el espíritu. Es más difícil. Entonces, pero quien entrega su vida por Cristo y el evangelio, Jesús dice, aunque pierda todo en este mundo, gana la vida verdadera y encuentra la verdadera vida en el Señor. Amén. Tú y yo no vamos a perder nuestra salvación, pero sí podemos desenfocarnos y dejar de ser lo que debemos ser como discípulos y podemos dejar o abandonar, si nos descuidamos, que la vida del Señor se manifieste, se siga manifestando en nosotros, seguir siendo cambiados y transformados por la mano de Dios, para que el carácter de Cristo se siga formando en nosotros. Amén. ¿Se entiende? Segundo, le dice el Señor, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero? Dice. Aquí se está revelando la futilidad, la poca importancia de las riquezas y el poder y el prestigio. Jesús nos invita a evaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos invirtiendo en lo eterno o en lo pasajero? Invertir en lo eterno significa negarte, tomar la cruz, seguirle. Amén. Servirle, testificar de él, es invertir en lo eterno. Invertir en lo momentáneo, en lo temporal, es dedicarte al mundo y a todo lo que el mundo ofrece. ¿Se entiende? Tener riquezas, fama o poder no sirve, dice el Señor, si se pierde el alma. No hay nada que pueda compararse con la eternidad, hermanos. El alma es invaluable. Y miren, el verso 37 dice,
que la salvación del alma y la vida eterna no se pueden comprar con ninguna riqueza de esta vida. Por eso el Señor le dice en el verso 36, ¿o qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Con toda la riqueza que tienen los hombres, ¿podrán comprar su salvación y la vida eterna? El Señor les dice, no. Imposible. No es la riqueza, es el amor a la riqueza, ¿no? Sí, el amor al dinero es el problema y la obsesión por ello, pero si el Señor quiere hacer rico a alguno de sus hijos con propósitos de llevar a cabo en su reino, pues lo va a hacer el Señor, pero no es la regla. No es que todos tengamos que ser millonarios. Dios le da la riqueza a quien Él quiere con propósito de su reino, claro. Sí. Uh-huh. La holgura es la norma para todos, que todos tengamos lo que necesitamos y más, lo suficiente y más, y un poco más, exacto, y un poco más, ¿no? Esa es la regla para todos, sus hijos, que todos tengamos holgura, ¿ok? Amén. Y lo último, la última razón por la cual debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, es para que no se avergüencen del Hijo del Hombre y de su palabra. Avergonzarnos de Jesús y su palabra, ¿qué sería? Ocultar nuestra fe o vida cristiana, negociar nuestra lealtad a Jesús por aceptación social. Sería negarlo por miedo o por presión social o vergüenza. Sería no confesar a Cristo, no testificar de Él, sería avergonzarme del Hijo y de su palabra. En los tiempos de la persecución de los discípulos en el libro de los evangelios, de los hechos, confesar a Cristo podía costarles literalmente la vida, y sabemos que perdieron la vida muchos como mártires. Esteban, Pedro, los apóstoles y otros cristianos más, ¿no? Pero el que se avergüenza de Jesús y de su palabra, Jesús dice lo siguiente: están escogiendo la aprobación del mundo y de esta generación adúltera y pecadora. ¿Qué significa la generación adúltera y pecadora? Miren, significa lo siguiente: se refiere a una sociedad que ha rechazado a Dios y vive en un estado de maldad y corrupción. Quien se avergüenza de Él, lo que estaría cambiando es esa aceptación. La aceptación de la gente que camina completamente en contra de Dios y que vive en la maldad y en la corrupción del pecado. Entonces el Señor Jesús le dice a las multitudes: si se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes cuando venga con mis santos ángeles. Amén. Hermanos, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigámosle como verdaderos discípulos. Y termino con estas preguntas para ti. ¿Crees que hoy en día Jesús requiere lo mismo de ti como su discípulo? ¿Hay algo que te impide negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle? ¿Vale eso realmente la pena? No, no. Jesús, por medio de su palabra, hoy te está diciendo lo mismo que le dijo a sus primeros discípulos y a la multitud: niégate, toma su cruz, sígueme. La pregunta es, ¿cómo responderás? Siempre. No hoy, siempre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad. Bendícela, Señor, en el corazón de todos los que la hemos recibido. Y recibiéndola en nuestros corazones y pensando en ella, Señor, vamos a celebrar juntamente contigo y en comunión unos con otros, todos los que estemos preparados para participar de la cena que instituiste y que ordenaste a tus discípulos la celebrasen para recordar tu obra, sacrificio en la cruz, el nuevo pacto
y tu promesa de tu venida por la iglesia.